Amados hermanos, la escena comienza en la oscuridad más densa, interrumpida únicamente por el sonido de respiraciones agitadas y el crujir constante de la madera antigua. Las gruesas puertas de aquel refugio improvisado se encuentran fuertemente atrancadas con pesadas vigas de roble, intentando mantener el horror en el exterior. El aire dentro del recinto se percibe insoportablemente pesado, impregnado de un sudor frío que denota el terror absoluto que domina a los presentes. Aquel hombre, extraordinario al que siguieron incondicionalmente durante 3 largos años, acaba de ser brutalmente ejecutado, exhibido como el peor de los traidores contra el imperio de Roma. Para estos discípulos quebrantados, cualquier golpe repentino en la puerta significa irrevocablemente que la despiadada guardia del templo o los letales legionarios romanos han venido finalmente a crucificarlos a ellos también. Están completamente paralizados por el miedo, pero de repente, sin que los pesados cerrojos se muevan siquiera un milímetro, una figura familiar, aunque ahora misteriosamente glorificada, atraviesa la barrera física infranqueable y se planta con majestad en el centro mismo de la habitación. Hoy reconstruiremos minuciosamente, minuto a minuto, los días más asombrosos y sumamente tensos de toda la historia humana, analizando el profundo proceso psicológico y físico de cómo un grupo de hombres aterrorizados se encontró cara a cara con el Cristo resucitado. Si desean que sigamos trayendo a la luz estos momentos épicos y cuidadosamente documentados de las Sagradas Escrituras, dejen su me gusta ahora mismo, suscríbanse a nuestro canal y acompáñennos en este fascinante viaje inmersivo hacia las calles secretas y polvorientas de la turbulenta Jerusalén del primer siglo, donde la historia cambió para siempre ante sus asombrados y atónitos ojos. El escenario que nos envuelve es la bulliciosa y tensa Jerusalén del año 33 de nuestra era, apenas unas cuantas horas después de la celebración solemne de la Pascua judía. La majestuosa ciudad es, en este preciso instante, un auténtico barril de pólvora a punto de estallar de manera incontrolable. El implacable prefecto romano, Poncio Pilato, acaba de ordenar una sanguinaria crucifixión pública con el único propósito de sofocar violentamente cualquier chispa incipiente de rebelión mesiánica que pudiera amenazar la frágil paz imperial. El clima político es verdaderamente sofocante. El poderoso Sanedrín, hábilmente liderado por el astuto sumo sacerdote Caifás, se encuentra en un estado de máxima alerta operativa y una paranoia creciente. Saben perfectamente bien que el movimiento del Nazareno podría resurgir velozmente si no actúan con extrema rapidez y una brutalidad aplastante contra todos ellos. Por esta razón fundamental, las altas autoridades religiosas han sobornado de manera escandalosa a los guardias romanos, entregando pesadas sumas de dinero para difundir rápidamente la primera gran mentira prefabricada de la historia humana: la falsa narrativa oficial de que los discípulos robaron secretamente el cadáver durante la oscuridad de la noche. En este contexto altamente opresivo, ser reconocido públicamente como un fiel seguidor del profeta nazareno constituye, sin lugar a ninguna duda, una sentencia de muerte segura y espantosa. Visualicen mentalmente las estrechas y laberínticas calles empedradas de la capital, las cuales son patrulladas constantemente por las pesadas botas de cuero de los disciplinados legionarios imperiales, cuyos rítmicos pasos resuenan amenazadores contra los muros de piedra, recordando a cada ciudadano judío quien ostenta verdaderamente el control absoluto sobre todas sus vidas y sus destinos inmediatos. El olor fuertemente penetrante a polvo seco, que se encuentra mezclado con la sangre derramada de los innumerables sacrificios recientes en el majestuoso templo, y el espeso humo grisáceo de las pequeñas fogatas nocturnas, impregna completamente el tenso ambiente urbano. Sin embargo, en marcado contraste con todo ese ruidoso caos citadino, dentro de los muros ocultos del histórico aposento alto, reina únicamente un denso silencio sepulcral, miradas profundamente vacías que reflejan la desesperanza y el severo trauma psicológico ineludible de haber visto a su amado maestro ser brutalmente torturado hasta la desfiguración física. Aquellos hombres fuertes, curtidos por el rudo trabajo en el inmenso mar de Galilea, ahora se encuentran lamentablemente reducidos a sombras temblorosas, incapaces de comprender que el aparente final desastroso que acaban de presenciar trágicamente es en realidad el prólogo majestuoso del mayor acontecimiento sobrenatural de todos los tiempos. Amados hermanos, la estremecedora historia se reanuda inesperadamente en las frías y silenciosas horas de la madrugada del domingo, cuando la oscuridad aún envolvía la adormecida ciudad. Un intenso y dulce olor a mirra pura, aloe fresco y finas especias, aromáticas cuidadosamente preparadas por las devotas mujeres, perfumaba tenuemente el helado aire matutino.
De repente, María Magdalena irrumpe frenéticamente en el oscuro escondite apostólico, completamente sin aliento y con el rostro pálido por la impresión, rompiendo de golpe el tenso silencio sepulcral que dominaba la habitación. Con la voz quebrada y el pecho agitado, trae una noticia que desafía toda lógica humana y estremece hasta los huesos a los presentes. El sepulcro de piedra está completamente vacío. La pesada roca ha sido removida violentamente y el cuerpo de su amado maestro, brutalmente crucificado hace apenas 3 días, ha desaparecido misteriosamente entre las sombras sin dejar rastro. Inmediatamente la cámara imaginaria de nuestra mente sigue de cerca a Pedro y a Juan, quienes salen corriendo desesperados a través de las frías y peligrosas calles matutinas de Jerusalén. El agudo sonido de sus rústicas sandalias de cuero, golpeando violentamente contra la irregular piedra de los caminos, resuena como un eco angustiante en la quietud del alba. Corren impulsados por una mezcla caótica de temor profundo, duda desgarradora y una ínfima pero ardiente chispa de esperanza irracional. Sus pulmones arden por el violento esfuerzo físico mientras la ciudad aún duerme, ignorante del inmenso cataclismo cósmico que acaba de ocurrir en sus mismas afueras. Al llegar finalmente a la boca del sepulcro, exhaustos y jadeantes, sus ojos se topan abruptamente con el detalle visual trascendental que lo cambia absolutamente todo para la eternidad y redefine nuestra historia de manera espectacular y definitiva. Al adentrarse temerosamente en la fría penumbra de la cueva sepulcral excavada en la roca, el penetrante olor a humedad y a aceites fúnebres invade sus sentidos. Sin embargo, no encuentran una tumba profanada por ladrones comunes. Lo que observan detiene por completo los latidos de sus corazones angustiados. Los lienzos de fino lino blanco están intactos, caídos suavemente sobre sí mismos, exactamente en la misma posición donde había reposado el cuerpo torturado de Jesús. Aún más impactante es descubrir el sudario que había envuelto su cabeza sagrada, cuidadosamente doblado y colocado deliberadamente en un lugar aparte, con una precisión verdaderamente meticulosa. Definitivamente no es la caótica escena de un robo precipitado perpetrado en la oscuridad. Es, sin lugar a ninguna duda, la sublime e imponente escena de una resurrección milagrosa que desafía gloriosamente las leyes inquebrantables de la física y de la muerte. En ese mismo día, la narrativa nos transporta visualmente a un repentino cambio de locación hacia las afueras. Visualicen los arduos caminos polvorientos que salen de la ciudad de Jerusalén, iluminados brutalmente por el implacable sol ardiente de la tarde. 2 discípulos apesadumbrados caminan lentamente alejándose del centro de tensión, arrastrando sus pies pesados sobre la tierra seca, reflejando que están completamente derrotados y destrozados psicológicamente. Sus rostros desencajados miran fijamente el suelo polvoriento, mientras sus mentes torturadas intentan inútilmente procesar el profundo trauma de la crucifixión de aquel en quien habían depositado todas sus esperanzas terrenales. El crujir constante de la áspera grava bajo sus rústicas sandalias acompaña sus susurros llenos de infinita tristeza y amarga confusión. De pronto, un misterioso forastero de aspecto tranquilo y paso firme se les une en silencio a lo largo de este sombrío viaje vespertino. Al caer lentamente la fría noche sobre el valle, los cansados viajeros llegan finalmente a una humilde y rústica casa en la remota aldea de Emaús. Escuchen atentamente el cálido sonido de la hoguera crepitando en el modesto hogar, proyectando sombras danzantes sobre las rústicas paredes de barro seco. Es en este preciso instante hogareño y aparentemente cotidiano cuando ocurre el milagro revelador. El desconocido toma solemnemente el paní, con manos expertas y sagradas lo parte ante ellos. Sus ciegos ojos espirituales se abren de par en par. Hay un destello fulgurante de reconocimiento absoluto, seguido de la desaparición repentina y sobrenatural del maestro. El asfixiante pánico desaparece mágicamente, siendo reemplazado por una dosis torrencial de adrenalina pura, obligándolos a correr kilómetros de regreso hacia la sumamente peligrosa Jerusalén, desafiando valientemente la oscuridad total y el miedo paralizante que antes los dominaba. Amados hermanos, regresamos a la inmensa tensión del claustrofóbico aposento alto. Los exhaustos discípulos de Emaús llegan golpeando desesperadamente la gruesa puerta de madera, mientras discuten la increíble noticia en susurros nerviosos y precipitados. El ambiente cargado de la habitación experimenta un cambio radical. La temperatura desciende bruscamente, erizando la piel de los presentes, y el aire viciado parece purificarse en un instante milagroso. De la nada más absoluta, sin que los pesados cerrojos emitan el más mínimo crujido, Jesús de Nazaret aparece majestuosamente de pie en el centro exacto de la sombría habitación. La conmoción es total.
El pánico inicial se apodera de sus frágiles mentes, creyendo firmemente que están contemplando a un espíritu errante. Sin embargo, su voz inconfundible, resonando con una autoridad divina que trasciende el tiempo y el espacio, rompe el terrorífico silencio sepulcral diciendo las palabras más consoladoras: «Paz a vosotros». La narrativa histórica se enfoca ahora en la contundente prueba física diseñada exclusivamente para calmar el terror paralizante que los dominaba. El Cristo resucitado no es una aparición etérea ni una simple proyección psicológica nacida del trauma colectivo de sus fieles seguidores. Jesús da un paso al frente en aquella habitación débilmente iluminada por lámparas de aceite, cuyo olor a arcilla quemada flota en el aire. Con una compasión inmensa, extiende hacia ellos sus manos, sagradas, y muestra sus pies heridos, ofreciendo la visión irrefutable de la carne brutalmente perforada por los gruesos clavos romanos. El áspero roce de sus ropajes resuena mientras se mueve entre ellos, permitiéndoles contemplar con asombro reverencial las horribles cicatrices que atestiguan el precio incalculable de nuestra redención eterna. La incredulidad inicial de los apóstoles comienza a resquebrajarse lentamente ante esta evidencia corporal innegable e históricamente verificable. Para terminar de erradicar cualquier sombra persistente de duda en sus mentes aún turbadas, el Maestro lleva esta demostración sobrenatural a un nivel completamente terrenal y biológico. Pide algo de comer frente a sus expectantes discípulos. El intenso sonido de Jesús masticando un pedazo de pescado asado y saboreando un dulce panal de miel frente a sus ojos atónitos se convierte en la sinfonía más gloriosa que jamás hayan escuchado. Ese crujir del alimento en la boca del resucitado rompe definitivamente las leyes naturales conocidas hasta entonces, demostrando que la vida eterna tiene sustancia, materia y una tangibilidad majestuosa. El aroma característico del pescado cocido inunda repentinamente el pequeño recinto, anclando este incomprensible milagro divino en la realidad sensorial más cotidiana y palpable de aquellos humildes pescadores galileos que observan maravillados la sublime escena cósmica desarrollarse en su presencia. Sin embargo, en esta majestuosa y documentada aparición inicial del Domingo de Resurrección, faltaba un hombre clave en la historia. Tomás, conocido popularmente como el Dídimo, no se encontraba presente aquella prodigiosa noche en el aposento alto. Cuando los otros 10 apóstoles, con sus rostros iluminados por la euforia sobrenatural y las voces temblorosas de pura emoción, le aseguraron apasionadamente que habían visto al Señor vivo, él opuso una resistencia intelectual feroz. Tomás, actuando como un empirista moderno atrapado en la antigüedad, se había negado rotundamente a creer basándose de manera exclusiva en los frágiles testimonios verbales de terceros. Su profundo escepticismo herido demandaba una comprobación científica innegable. Si no viere en sus manos la horrible señal de los clavos y no metiere mi dedo y mi mano en su costado lacerado, definitivamente no creeré bajo ninguna circunstancia. El asombroso clímax de esta revelación transformadora no ocurrió durante aquel primer domingo de resurrección, sino exactamente 8 largos días después de la tragedia del Calvario. El escenario se repite milimétricamente en la misma locación de Jerusalén. Las robustas puertas de madera se encuentran meticulosamente cerradas y trancadas de nuevo por miedo a represalias. La misma tensión asfixiante flota pesadamente sobre el aire confinado del aposento alto. Los discípulos permanecen reunidos en silencio y esta vez el incrédulo Tomás se halla físicamente con ellos, envuelto en su amargo racionalismo obstinado. De manera repentina, majestuosa y incomprensible, el Cristo resucitado irrumpe soberanamente en la estancia. Su luminosa presencia glorificada cambia por completo la lúgubre atmósfera de la habitación sellada. Pero esta vez, el Señor tiene un objetivo sumamente específico. Entra con un enfoque láser dirigido directa y exclusivamente hacia Tomás. Amados hermanos, la narrativa se vuelve de manera profundamente íntima y solemne en ese espacio cerrado. El silencio que inunda la sala es verdaderamente ensordecedor, tan espeso que casi podría cortarse con una espada romana. Nadie se atreve a pronunciar una sola sílaba ni a realizar el más mínimo movimiento mientras el Señor de la Gloria camina lentamente por la habitación. El sonido de sus pasos firmes sobre la áspera piedra del suelo resuena como truenos contenidos en el alma del apóstol dudoso. Tomás, sudando frío y con el corazón latiendo desbocado contra su pecho apretado, siente que la mirada penetrante e insondable de Jesús atraviesa no solo sus ojos físicos, sino las barreras más profundas de su escepticismo intelectual. El Cristo victorioso, lejos de mostrar enojo o reprensión severa por la incredulidad manifestada, se acerca con un amor insondable. Con una majestad incomprensible,
El carpintero de Galilea extiende suavemente sus manos marcadas por la horrible tortura romana directamente hacia el apóstol incrédulo. El olor a miedo contenido en el aire parece evaporarse ante la sublime fragancia de la gracia encarnada que emana del resucitado. En la penumbra iluminada por tenues lámparas de arcilla, Tomás contempla estupefacto el oscuro vacío de las heridas abiertas, la carne cicatrizada donde el frío hierro imperial atravesó tendones y huesos sin piedad alguna. Entonces, rompiendo finalmente la inmensa tensión del momento, la voz profunda e inquebrantable de Jesús pronuncia las palabras precisas que desarman la arrogancia humana. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mí, costado, y no seas incrédulo sino creyente. Cada sílaba divina es un golpe de mazo compasivo destrozando el orgullo del hombre racional. En ese dramático segundo de tiempo suspendido ocurre la verdadera e insondable consecuencia espiritual, el colapso absoluto del escepticismo humano ante la irrefutable evidencia de lo divino. No hacen falta extensos debates teológicos ni discursos filosóficos complejos para convencer al discípulo. El nítido y violento sonido de las temblorosas rodillas de Tomás golpeando bruscamente el áspero suelo de piedra retumba por toda la silenciosa sala. Es el sonido inconfundible de la capitulación absoluta, la rendición total de una mente finita que acaba de chocar frontalmente contra la infinita majestad de Dios vivo. Con lágrimas amargas que queman sus mejillas curtidas por el sol implacable y la voz ahogada por un nudo punzante en su garganta reseca, Tomás alza su mirada empapada hacia el rostro de aquel hombre al que creía irremediablemente muerto. El asombro ha vencido finalmente a toda fría razón. Desde las profundidades de su alma quebrantada y restaurada en un mismo milisegundo cósmico, el apóstol pronuncia la declaración cristológica de deidad más absoluta, monumental y directa registrada en los 4 evangelios. Un grito ahogado que reverbera por las paredes de arcilla de la época y atraviesa gloriosamente la eternidad misma. Señor mío y Dios mío. Esas 6 majestuosas palabras sellan definitivamente la transición asombrosa del temor racional a la adoración genuina. El olor a aceite de lámpara quemado y el rudo tacto de las túnicas polvorientas se mezclan poéticamente con la atmósfera de santidad inenarrable que inunda el lugar. Tomás ya no necesita tocar físicamente ninguna cicatriz sangrante para comprobar absolutamente nada. La abrumadora presencia santificada y poderosa del Cristo viviente ha destrozado mágicamente las últimas y gruesas cadenas de duda racionalista que mantenían a su espíritu cautivo en las tinieblas. Este preciso instante de rendición majestuosa, documentado fidedignamente en las escrituras milenarias, marca un antes y un después en la psique colectiva de los seguidores primitivos de la Iglesia. Ya no se trata de un simple mito elaborado febrilmente en las mentes traumatizadas de hombres en duelo. La presencia contundente, biológicamente comprobable y palpable de aquel Jesús que venció gloriosamente al imperio de la muerte, se convierte en el ancla indiscutible e indestructible de su fe eterna. Aquel pequeño grupo de judíos atemorizados ha encontrado sorpresivamente la verdad más grande y liberadora de todo el vasto universo observable. Han tocado físicamente con sus propias manos el Verbo divino hecho carne viva e imperecedera. El terror asfixiante que los mantuvo secuestrados como cobardes tras aquellas pesadas puertas cerradas ha sido milagrosamente desintegrado, preparando el complejo terreno fértil para la mayor revolución espiritual mundial. Amados hermanos, es fundamental conectar este extraordinario evento histórico, cuidadosamente documentado, con nuestra propia realidad espiritual cotidiana. El mayor milagro psicológico jamás registrado en toda la historia humana es la transformación radical de estos apóstoles. Aquellos mismos hombres temerosos que se escondían como cobardes paralizados en una habitación a oscuras, apenas unas cuantas semanas después salieron valientemente a las agitadas plazas públicas. Sin importarles en lo más mínimo el peligro inminente, comenzaron a desafiar abiertamente el inmenso poder opresivo de Roma y la férrea autoridad religiosa del implacable Sanedrín. Estos humildes pescadores, antes aterrorizados por el constante crujir de las pesadas puertas de madera, terminaron caminando pacíficamente hacia sus propios e inevitables martirios, sufriendo terribles crucifixiones y crueles decapitaciones mientras cantaban hermosas alabanzas celestiales y testificaban del asombroso milagro que presenciaron personalmente. La pregunta inevitable que resuena poderosamente a través de los milenios es: ¿por qué ocurrió este cambio tan abrumador y definitivo en sus frágiles mentes humanas? La respuesta es tan contundente como el sonido de una pesada piedra rodando en el alba, porque la inquebrantable fe cristiana no se basa de ninguna manera en una filosofía abstracta y etérea,
ni en una reconfortante fábula moral diseñada hábilmente para consolar a los débiles de espíritu. Nuestra gloriosa fe está firmemente cimentada en un majestuoso e irrefutable hecho histórico, completamente verificable y tangible. La fría tumba de piedra caliza está absolutamente vacía, y ellos mismos vieron, tocaron y escucharon al Cristo resucitado con sus propios sentidos. Este asombroso testimonio empírico, sellado valientemente con su propia sangre derramada, se ha convertido en el faro inagotable de nuestra salvación. En este momento trascendental, el mensaje directo para nuestra actualidad se vuelve sumamente urgente y necesario. Hoy en día, lamentablemente, muchos de nosotros vivimos tristemente encerrados y asfixiados en nuestros propios aposentos altos psicológicos y espirituales. Habitamos prisiones mentales llenas de un persistente miedo paralizante, una profunda ansiedad desgarradora, una oscuridad causada por la dolorosa depresión o las pesadas cadenas del pecado oculto. Mantenemos las robustas puertas de nuestro frágil corazón fuertemente atrancadas, intentando inútilmente protegernos del inmenso sufrimiento exterior, sintiendo el mismo sudor frío de la desesperanza que inundó a los 12 en aquella noche oscura. Escuchamos aterrados los amenazantes y constantes golpes del enemigo espiritual que busca destruirnos implacablemente, convenciéndonos vilmente de que no hay absolutamente ninguna salida posible, ni esperanza alguna de redención para nuestras almas abatidas y profundamente cansadas. Pero debemos recordar siempre esta gloriosa verdad eterna. El Cristo resucitado y victorioso no necesita jamás que le abras físicamente la gruesa puerta para irrumpir con inmenso poder en tu oscura y dolorosa realidad cotidiana. Su gracia infinita y su incomprensible tiene la autoridad suprema para atravesar sin esfuerzo los impenetrables muros de concreto de nuestro mayor temor humano. Él se manifiesta majestuosamente en medio de tu tempestad personal, mostrando compasivamente sus santas cicatrices de amor eterno, únicamente para decirte con profunda ternura: paz a ti. Este encuentro real y vivificante con el esplendoroso Jesús de Nazaret sigue transformando sobrenaturalmente a los seres más cobardes y quebrantados en valientes e invencibles guerreros de la fe, equipados divinamente para vencer la aplastante oscuridad del mundo mediante la asombrosa y gloriosa luz de su resurrección histórica e indetenible. La historia no terminó en esa habitación sellada de Jerusalén, apenas comenzaba. Ese mismo asombro es el motor de la Iglesia hoy, y nosotros somos fruto de esa resurrección histórica. Déjanos un comentario respondiendo: ¿cómo ha irrumpido Jesús en tus momentos de miedo? Comparte este video con alguien que necesite saber que Dios está vivo. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.